De la prédica es muy necesario, ¿no?, poder prestar atención, y también para los que están a nuestro alrededor, para que puedan recibir esa palabra. Himno 284, la historia de Cristo diremos. Historia de Cristo diremos, que dará al mundo la luz, la paz y el perdón anunciamos, comprados en cruenta cruz, comprados en cruenta cruz. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo cantemos, melodías dulces cantar, un tono alegre tendremos de Cristo en Navidad, de Cristo en Navidad. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que va sin su amor, que Dios dio a su Hijo diremos, y hallamos en él favor, hallamos en él favor. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos, Él nos dio su gran salvación. Por Él al Señor dirigimos oración, con fe toda oración. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. Sí, la historia de Cristo daremos, ¿no? Es el título de esta alabanza. Y es que Jesucristo vino a este mundo mediante una mujer, ¿no? Y también en un lugar muy difícil para que un niño pueda llegar, en un pesebre. Pero aún así, con ese amor que Dios nos da, nos permite volver a Él, llegar hacia Él, para nacer principalmente ¿en dónde? En nuestros corazones. Y que la palabra sea difundida y llevada hacia todo lugar. Así también, ¿no?, saludamos a los hermanos que van sintonizando en las redes sociales con la sigla de Misión Buenas Nuevas, La Paz, Misión Buenas Nuevas Bolivia, mediante Facebook o mediante otras redes sociales.
y también así pueden escuchar la palabra de nuestro Señor, la guía a la cual Dios quiere darnos diariamente, ¿no? Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 110. Himno 110, en la cruz. Herido, triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, no vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sí, nuestro Señor derramó su sangre preciosa en la cruz para darnos la salvación, para limpiarnos, para lavarnos, y solamente por esa sangre preciosa tenemos la entrada en el reino de los cielos. Por eso podemos estar agradecidos hacia nuestro Señor, que es por ese sacrificio el cual hizo por nosotros,
nosotros podemos hoy en día decir que somos justos, santos y perfectos por el amor incondicional que tuvo hacia nosotros. También así saludamos a los hermanos que sintonizan en la Radio Jerusalén, la emisora que lleva la palabra a las 24 horas del día, compartiendo palabra de esperanza y llevando el amor hacia todos los corazones, donde allí nuestro Padre nos pueda permitir ingresar. Vamos a cantar una última alabanza esta mañana, el himno 275. Himno 275, lo debes compartir. Con una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, eso al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y eso al experimentar a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Sí, hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a dar paso al presentador de esta mañana. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están sus corazones, hermanos? Qué bueno, ¿no? Como dice el himno, como cantó el hermano alabancero con una voz que Dios le da, ¿no? Ahora, en esta mañana vamos a comenzar, ¿no? Vamos a pedir al diácono Wilber que dirija la oración. Oremos, hermanos. Señor Padre, le damos las gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, porque usted cada tiempo, Señor, nos da su palabra, nos trae a la iglesia, Señor, para recibir el alimento espiritual, Padre.
Este día, Señor, queremos que usted, Señor, trabaje en nuestros corazones, Señor. Que su palabra, Señor, pueda entrar en nuestro corazón de cada uno, Señor. Le pido también por los hermanos, Señor, que puedan llegar, Padre, para poder escuchar su palabra. Señor, usted mismo trabaje también en cada hermano, en cada hermana, Señor. Le pido también, Señor, por los invitados, Padre, que para que puedan escuchar el Evangelio, Señor, este tiempo. Permita usted que puedan llegar, Señor, para poder recibir la salvación, Padre. Estamos muy agradecidos, Señor, porque usted, Señor, cuida de cada uno de nosotros, Señor, sus hijos, Padre. Le damos las gracias, Señor, por este culto, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, por su siervo, Pastor Andrés, Señor, por su esposa, Misionera Luz, por sus hijos, Padre. Le damos las gracias, Señor, porque usted permite, Señor, que ellos estén aquí, Señor. Señor, permítanos también este día, Señor, abrir nuestro corazón a cada hermano, a cada hermana, Señor. Señor, por favor, ayúdenos en esa parte, Señor. Necesitamos de su misericordia, Señor. Señor, le pido también por los hermanos, Señor, usted pueda apresurar sus pasos, Padre. Usted mismo, Señor, pueda darles su corazón, Señor, para poder tener, Señor, muy en cuenta, Señor, su palabra, Padre. Señor, le damos las gracias en este día, Señor. Así queremos agradecer, Señor, todo esto, orando en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, no, para comenzar siempre es muy importante, ¿no?, el testimonio. Vamos a invitar al hermano Martín Gavincha para que dé el testimonio de vida de creencia. Buenos días, hermanos y hermanas. Agradecido siempre con el Señor en esta mañana. Me acompañan, hermanos, vamos a buscar un pasaje de la Biblia, libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 12. Y voy a dar lectura, dice así, 9:12, Hebreos, Nuevo Testamento, dice así: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esta es la promesa de Dios que he recibido hace como 2 décadas atrás, el Santo Evangelio en mi corazón. Yo vivía lejos de Dios, perdido como el hijo pródigo, sin Dios es en esperanza, como dice libro de Efesios capítulo 2. Viviendo así, yo pensaba, ¿no?, el Evangelio, no sabía ni conocía qué era el Evangelio. La palabra Evangelio sabía, pero verdadero significado del Evangelio, ¿qué es? La Biblia dice con mucha claridad, el poder de Dios. Está escrito en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17, ¿no? De esta manera yo pensaba, para ser evangélico una persona debe ser intachable en su conducta, correcto, como el apóstol Pablo así, ¿no? Irreprensible, pero sin embargo, mirando esta parte, yo nunca podía ser evangélico, jamás, porque mirando mi pasado era muy negro, feo, hundido en el pecado. Quizá hijo pródigo ha sido poco todavía, ¿no?, su vida pasada, pero yo era peor comparándome, por eso yo decía no voy a poder ser evangélico. Pero un día llegó esta palabra en mi corazón, este pasaje de la Biblia, Hebreos capítulo 9, versículo 12, impactó grandemente en mi corazón, ¿no?, que Cristo Jesús había muerto, aunque yo soy asesino, malo, lo que está escrito en el libro de Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26, para adelante, sino que lo necio del mundo, lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y a lo débil, así. Entonces, viendo esta parte yo, aunque yo soy malo, perverso, incapaz, inservible, desechado, pero sin embargo Dios me usa para su santo evangelio y me permite la vida. Un día yo, después de recibir la salvación,
en un seminario bíblico, éramos como, en ese tiempo, como 12 personas, así sentados como ustedes están así. Llegó el pastor, predicó el evangelio por 4 noches consecutivas. Entonces, entendiendo este evangelio, nos invitó al siguiente domingo, vengan a la iglesia. Estaba ubicado en la avenida Periférica. Entonces, ya no venían esos 20 hermanos, solamente venían como unos 2 o 3 personas, así nomás. Exigía el pastor, nadie quería venir. Y mi esposa más que todo se rebeló y me dijo, ¿quién puede ser justo, santo, perfecto? Es una secta. Para entonces, como en términos muy vulgares, dicen, ha lavado el cerebro del pastor donde yo asistí antes, la iglesia bautista. Y no quería saber nada. Yo tenía una lucha constante con mi esposa. No tenía una lucha físicamente, sino verbalmente, agresiones así. Yo no hacía valer. Yo en mi corazón he sido altanero, orgulloso en esta carne, así también mi esposa de igual manera. Había un choque constante. Finalmente yo me quejé un día y me desafió mi esposa. A ver, veremos. ¿Quién va a entrar al reino de los cielos? ¿Usted o yo? Así. Por eso yo me quejé al pastor. Pastor, mi esposa así me dice. ¿Y el pastor qué me dijo? Él siempre usaba la Biblia, ¿no? Como nosotros así. En ese entonces yo era novato, era como principiante, no conocía muy bien la palabra de Dios. Y me dice, hermano Martín, abra el libro de Hechos capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pastor decía, ¿quién ha vencido a Dios? ¿Quién ha vencido a Dios? Nadie ha vencido. Y van a querer revelar, van a querer hablar. Un día va a estar sentado aquí toda tu familia. Cree en el Señor Jesucristo. Tú, por un nombre indicativo, tú y toda su familia van a estar. Han pasado como 2 décadas hasta ahorita, algo más. Y todo, la palabra de Dios es verdad. Y se cumple lo que dice Dios. Hoy están sentados así mi familia, nietos, yernos, hermanos, cuñados, cuñadas, así. Recibieron la salvación. Por eso yo estoy muy contento. Pero siguiendo este evangelio, tengo mucho agradecimiento por pertenecer a Misión Buenas Nuevas, hermanos. Yo antes pertenecía a Bautista, la cual está ubicado la iglesia madre, decían ellos, en La Prado, al lado donde congregábamos, Federación de Mineros, al lado, donde Banco Bisay. Por eso, escuchando esta palabra, yo podía transmitir a muchas personas también, pero muchas personas hasta hoy ignoran lo que está escrito en el libro de Romanos. Un poquito vamos a ver. A veces, siempre a mí mi esposa me dice, vos estás predicando nomás en vez de dar testimonio, así, ¿no? Siempre me observa de esa manera. No sé cómo cambiar esta parte, pero según me dice que usted está predicando en vez de dar testimonio, así. Vamos a ver Romanos capítulo 10, versículo 3. Voy a leer, dice así. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El ser humano tiene justicia propia, por eso no puede recibir la salvación. Dicen ellos, ¿cómo puede haber justo, santo, perfecto? Es una mentira, es una secta tu iglesia. Pero sin embargo, este último tiempo, continuamente la iglesia va trabajando, anunciando el evangelio, y está llegando a diferentes lugares, iglesias, más que todo la palabra de Dios, este santo evangelio, el perdón eterno del pecado. Ahora recién, por lo menos,
ellos captando, los pastores, esos miembros están contentos ahora. Ya me conocen por Alto Lima, yo vivo. Yo soy, perdón, aunque yo debía presentarme antes, los que no me conocen, me llamo Martín Yawincha Ibáñez. Dios me ha levantado, también me ha dado un cargo como guía de zona en Alto Lima, zona 9. Entonces está mi familia ahí congregado, recibieron la salvación, otras personas también así. Por eso yo estoy muy contento. En este tiempo también, mi testimonio es muy grande, pero yo voy a como acortando, poco voy a testificar que esta misión, la iglesia llegando aquí a Bolivia, como 7 puntos ha recorrido para buscar terreno, para buscar. Hemos perdido dinero, nos hemos mudado de aquí a allá, como está escrito también, cuando saliendo el pueblo de Israel, en diferentes puntos acampaban, partían, acampaban, partían. Por eso un pastor tanto podía comparar, esta iglesia es la iglesia verdadera, decía. Por eso no vamos a comprar terreno. Dijo un pastor un día que vino de Paraguay, creo que era el pastor Escobar, ¿no? Entonces dice, no vamos a poder comprar terreno. ¿Por qué? El pueblo de Israel cuando ha salido de Egipto, ¿cuándo se ha quedado en un lugar? Acampaban, a mandato de Jehová, partían, acampaban, partían, acampaban, partían. Esta es iglesia verdadera, la misión Buenas Nuevas, por eso no vamos a poder comprar. Y tanto me parecía a mí así, porque cuando cada vez que queríamos comprar un terreno por allá, por acá, nunca resultaba. Siempre con gravamen, con dificultad, así, ¿no? Entonces, eso era un gran problema, pero hoy en día tenemos, y estoy muy agradecido con el Señor. Muchísimas gracias. Hermano, no, qué precioso, ¿no? Es escuchar ese testimonio que edifica, ¿no? A cada uno de nosotros. Vamos a invitar también a la hermana Nicole Yapu para que dé su testimonio. Buenos días, hermanos, hermanas. Bueno, yo quiero contarles cómo Dios ha guiado mi vida desde que era muy pequeña, ¿no? Perdón. Bueno, yo llegué a la iglesia cuando tenía 3 y 4 años por medio de mi abuelita. Entonces, ella me traía desde muy pequeña porque yo soy hija única. Entonces, ella me traía a la iglesia, yo recuerdo desde pequeña para que pueda compartir con otros niños, y muy aparte porque me gustaba a mí la danza. Entonces, yo recuerdo que solamente venía para jugar y para estar en el grupo de danza, pero por mi mente nunca pasaba como que, como de recibir la salvación. Yo solamente venía para jugar. Entonces, no tenía certeza en mi corazón de lo que significaba la palabra de Dios para mí. Con el paso del tiempo, estando en el grupo de niños, en la escuela dominical de niños, hermanas como Tatiana, hermana Noemí, hermana Carmen, en ese entonces mis maestras de la escuela dominical de niños, pues ellas nos enseñaban cada domingo, nos decían de que Dios murió por nuestros pecados. Entonces a mí siempre me decían así como, Nicole, ¿tú tienes pecado? Y yo les decía, bueno, no, yo no tengo pecado, pero yo no sabía, simplemente decía que no. Hasta que yo cumplí 17 años y en un campamento yo pude recibir la salvación con la palabra de Romanos 3:24 y Hebreos 10:17, en la que dice, ¿no?, de que Dios ya no se va a acordar de nuestros pecados. Y bueno, yo desde ese momento pude aceptar la salvación y pude creer en ella, ¿no? Desde ese entonces yo pude ver la obra de Dios en mi vida. He pasado por distintas situaciones y yo siempre pude ver de que Dios estuvo apoyándome en cada momento y haciendo de que yo pueda seguir llegando a la iglesia, ¿no?
bueno, hoy puedo estar muy agradecida porque Dios pudo permitir de que mi abuelita pueda recibir la salvación y por medio de ella pueda llegar a la iglesia. Bueno, actualmente estoy en el grupo de danza de jóvenes, muy feliz participando y bueno, eso, puedo estar muy agradecida con Dios de que siempre guió mis pasos. Gracias. Qué precioso escuchar a una joven cómo has recibido la salvación, ¿no? De la misma forma, cada uno de nosotros también hemos recibido la salvación, hemos nacido de nuevo, somos nueva criatura y realmente el Espíritu Santo nos guía a cada uno de nosotros, ¿no? Nos da por dónde guiarnos, por dónde andar. Ahora vamos a invitar, ¿no? Vamos a ver un video, el video de la satisfacción de la Iglesia de la Paz y el video de la proyección de la construcción, no como Dios permite, ¿no? Que se esté construyendo, reconstruyendo, para que veamos realmente cómo la casa del Señor abre su corazón a cada uno de nosotros también, ¿no? Recordarnos, y las personas nuevas que van a venir. ¿Ya están listos los videos? Bueno, mientras van preparando, ¿no? Ahí está.
Bueno, ahora continuando con el programa, vamos a invitarnos al coro Nueva Alegría. Nos van a brindar 2 alabanzas. Quiero cantar una linda canción y dulces melodías cantaré. Estos himnos tan hermosos, ¿no? Los vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que ya tú también puedes gozar de su gran amor. Si te entregas a Él, si creyeres en Él, su amor te dará y con Él vivirás. Como yo cantarás esa linda canción y su amor llevarás por la eternidad. Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. No temas, contigo estará el Señor con su amor. Cristo, 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 Mi Señor de amor, llena mis anhelos. me mantiene cantando. Mi corazón tenía dolor por culpa de mi maldad, pero por el amor de la cruz, esperanza tengo yo. Cristo, 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 Mi Señor de amor, llena mis anhelos. me mantiene cantando. Vivo por la gracia en Jesús, cubre mi vida de paz. Siempre veo el rostro del Señor, alabo su santo amor. Cristo, 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 Mi Señor de amor, llena mis anhelos. me mantiene cantando.
Qué precioso, ¿no, hermanos? Un fuerte aplauso más, por favor, para los hermanos del coro, por favor. No como sus himnos me hacen recuerdo sus himnos. Ahora sí, bueno, siempre hay dificultad, ¿no? Me demuestra a mí que mi corazón debe estar muy levantado. Bueno, me recuerda estos himnos, cómo Dios en cada uno de nosotros, ¿no?, nos fortalece, ¿no? Así como como la reconstrucción y la construcción, de esa misma forma, cada uno de nosotros nos permite, ¿no?, edificarnos, construir, tener mucho testimonio, ¿no? Este momento también ya va a comenzar el momento más importante, que es la prédica, ¿no? Para estos hermanos pedirles por favor que pongan en modo silencio para no perturbar en el momento de escuchar la palabra, ¿no? Esas palabras que siempre nos van a dar mucha esperanza y mucha felicidad a cada uno de nuestros corazones, porque nosotros somos salvos, tenemos la salvación, ¿no? Y las personas que vienen invitadas de esa misma forma, ¿no?, Dios va a permitir para que tengan ese corazón y reciban, ¿no?, con mucha alegría, como nosotros hemos recibido esa palabra de esperanza y esa felicidad de tener la salvación y la vida eterna. Vamos a invitar al evangelista Emilio Bonifaz, quien nos va a dar la prédica de hoy. Dios le va a dar mucha inspiración, le va a dar sabiduría. Sí, buenos días, hermanos, hermanas. Paro corriendo, ¿no? ¿Verdad? Y gracias a Dios, ¿no?, estamos aquí una vez más, ¿no?, para escuchar la palabra. Entonces esta mañana, antes de compartir, vamos a leer primeramente la Biblia, el libro de Números vamos a abrir. Libro de Números, capítulo 13. Capítulo 13, libro de Números, capítulo 13, versículo 16 vamos a leer. Números, capítulo 13, versículo 16 hasta el versículo 33 vamos a leer. Veamos. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Num, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciendo: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra, cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, o cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sim hasta Rehob, entrando en Amat, y subieron
al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron unos sarmientos con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y esta es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Hasta el versículo 33 hemos leído. Y gracias a Dios, ¿no? En año 2008 yo recibí la salvación, como muchos de ustedes también, ¿verdad? Y la salvación en nuestra vida y tiene que ser bien precisa. También tiene que haber seguridad de la salvación, ¿no? Por esa razón yo voy a compartir un poco, ¿no?, acerca de la salvación. La salvación en la vida de una persona es un milagro, ¿no? ¿Por qué razón? Porque vamos a leer un versículo primeramente, San Mateo, vamos a ver. Después le voy a explicar lo que hemos leído ahora, ¿verdad? Libro de San Mateo, vamos a leer un poco. San Mateo 1, desde el 18, vamos a... Libro de San Mateo. La salvación de nuestro pecado ha sido un gran milagro que sucedió aquí en la tierra. 1, desde el 18, vamos a leer hasta el versículo 21. San Mateo capítulo 1, del 18 al 21 vamos a leer. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya la salvación en nuestra vida es un milagro, ¿no? Porque aquel tiempo, año 2008, yo también estaba sufriendo por el pecado, ¿no? No sabía cómo limpiar. Aún yo había aprendido, ¿no?, cómo pedir perdón por los pecados que hacía, pero resulta que yo tenía otro pecado de nacimiento. Había nacido así, haciendo pecador,
y los pecados que yo hacía era fruto nada más. Entonces yo estaba sufriendo por los frutos y no por el pecado que había dentro de mi corazón. Entonces al saber eso, yo quería saber cómo entonces yo puedo ser libre de ese pecado, así pensaba. Porque eso no simplemente con una oración yo podía quedar perdonado. Entonces así estaba en aquel tiempo, sufriendo, ¿no?, por el pecado, no quería ser condenado. Y gracias a Dios, por medio de un hermano de nuestra misión, y podía conocer, y luego él me compartía, ¿no?, por qué yo era pecador. Yo tanto tiempo pensaba que yo era pecador por lo que yo estaba haciendo, y no quería hacer más pecado, ¿verdad?, para no ser pecador. Así yo pensaba. Y cuando hacía, entonces yo tenía que pedir perdón, así me enseñaron muchas personas. Pidiéndote perdón, el Señor te va a perdonar. Entonces yo pensaba, cometiendo un pecado, alguna maldad, yo pedía perdón, entonces yo era perdonado así. Pero solamente era mi imaginación que yo estaba siendo perdonado. Pero este hermano me comentaba bíblicamente, yo había nacido ya siendo pecador. Y por esa razón estaba saliendo de este hombre pecador, estaba saliendo maldad así, ¿no? Como mentira, codicia, malos pensamientos, así estaba saliendo. Por esa razón estaba muy afligido mi espíritu, ¿no? Mi corazón estaba afligido. Ya había un versículo también que Dios me permitió para que ya no tenga esperanza en la forma como yo estaba pensando que debo ser perdonado. Era San Mateo capítulo 5, versículo 27 hasta el 28, voy a leer. San Mateo capítulo 5, versículo 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así salía en este versículo. Entonces yo no podía contener ese pensamiento, esa codicia dentro de mi vida. Por esa razón me di cuenta, entonces yo imposible puedo dejar de cometer pecados, imposible. ¿Por qué? Jesucristo a través de la palabra nuevamente me estaba recordando que solamente mirando y deseando ya era yo un codicioso, era un adúltero, un asesino. Pero yo no pensaba así, ¿verdad? Yo pensaba, yo no he hecho un pecado tan horrible, no he matado a nadie todavía, así pensaba yo. Pero según la Biblia, solamente yo le decía a alguien necio, ya yo había matado a esa persona, según la Biblia. O había mirado a una mujer, ya había adulterado con ella. Entonces yo imposible de poder escapar de dejar de hacer maldad. Y así estaba en aquel tiempo. Este hermano me decía, tú no eres pecador porque tú cometiste pecado. No eres pecador por eso, sino que tú naciste así. Y por eso sale fruto ahora de tu vida, de tu corazón sale fruto continuamente, así me dijo. Entonces así me compartió ese hermano, yo estaba muy triste, estaba, ¿no? ¿Por qué? Así me dejó. Entonces si yo me muero, imagínense, después de compartir yo estoy yéndome así preocupado, ¿no? Y luego viene un auto y me chocó así, me elevó y me morí. ¿Dónde tendría que irme yo? Al fuego eterno. Entonces estaba bien preocupado, estaba. Pero gracias a Dios me encontré otra vez con ese hermano, ¿no? Porque había un lugar donde nos reuníamos los amigos y justamente él le compartía a mi amigo. Ahí nuevamente nos encontramos y me compartía, no le podía entender la eterna redención. Este libro de Mateo habla acerca del nacimiento de Jesucristo. Ese nacimiento es un milagro. Yo también mirando esa verdad podía descansar, ¿no? Este hermano me compartía mucho ese evangelio, que Jesucristo había limpiado mi pecado, pero no podía hacerme uno. Aunque yo también decía, yo creo en Dios,
creo en Jesucristo, Él es mi Salvador, pero decía que tengo pecado, así no podía hacerme uno. Entonces, mirando esta palabra, que este ser, Jesucristo, nació, milagrosamente nació. ¿Por qué? No es que muchos tal vez tienen ustedes como conocimiento. Mamá de Jesús es María, así ustedes piensan, ¿verdad? Todo el mundo piensa así. Su papá es José, así. Algunos hacen, ¿no? Como pasa algo, dice María, como dice José María, ¿no? María es José, así, ¿no? Y no sé qué más hace, ¿verdad? Así, porque algo sucede. Pero José no es su papá. Por eso él quiso dejarla secretamente, porque él pensaba dentro de su corazón, pensaba que María tenía otro enamorado. ¿Entiende? Porque él quiere casarse con José, ella también sabe que se va a casar con José, pero de repente apareció embarazada. Un varón no puede ser engañada por la mujer, ¿sí o no? Por ejemplo, el varón no tocó a la mujer, pero aparece embarazada y dice que es su hijo. ¿Qué le parece? No tocó ni una vez, pero dice que es su hijo. Es tu hijo, dice. Entonces María, aunque no le dijo así es tu hijo, pero apareció embarazada, así, grande su vientre, ¿verdad? Así apareció. Tal vez José un poco así me extraña, ¿no? 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ya se nota. Ahí está embarazada. Entonces María también, sí, estoy embarazada, pero no sabía cómo explicar. Por eso ella calladita, ¿no? Pero José, dándose cuenta que ella está embarazada, entonces ya quiso dejarla, porque no es su padre. Por eso quiso dejar, no es su padre. Pero escuchando en un sueño José, ahí recién se dio cuenta quién había engendrado a Jesucristo. ¿Quién engendró? El Espíritu Santo. No es que recién está engendrando el Espíritu Santo, sino que puso en el vientre, así como, ¿no? Como un ser humano, puso ahí adentro. Eso se llama la engendrar, está engendrando, está poniendo, ¿no? Ahí. Pero no es que Jesús recién está siendo como, ¿cómo le puedo decir? Un ser viviente ahí en el vientre, no. Sino que Jesús ya existía ya. Él es la luz que habla en Génesis. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Él es la luz. Jesucristo es la luz. Entonces su Padre hablaba con Jesucristo. Hagamos al hombre. Sí, claro que sí, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese Jesús que ya vivía al lado del Padre, Él mismo está naciendo por el vientre de esta mujer virgen que se llama María. Eso es correcto. No es que recién está engendrando, recién está naciendo Jesucristo. Por eso muchos piensan que María es la madre de Jesús, así piensan. Pero si leemos nosotros una escritura, dice que no tiene madre ni padre, dice. Así es Jesús. ¿Por qué? Padre no tuvo aquí en la tierra. En el cielo no tuvo madre. Así, o sea, nadie lo engendró, porque Él era el principio y el fin. Él es. Amén. Entonces, ese ser tuvo que tomar la carne, por eso entró al vientre. Entonces, ¿eso para ustedes no es milagro? Porque no hace así Jesús imposible entre los seres humanos para elegir a alguien que sea ofrenda para el pecado del mundo. Imposible, no, porque todos están contaminados con el pecado. Así nacieron. Por eso, dentro de la palabra sale una norma, una ley, cómo el ser humano debe ser perdonado. No es como yo quiero, no es yo me arrodillo, luego pido perdón a Dios y Dios me perdonó, no es así. Sino hay una norma, una regla para ofrenda por el pecado.
Eso Jesús cumplió. Todo ha sido un milagro. Por ejemplo, cuando leemos nosotros el libro de Isaías, capítulo 53, verso 6, ¿cómo sale? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. ¿Eso no es milagro, hermanos? Ustedes sentían en la noche cuando dormían que algo pesado que le iba a llevar a la condenación salía de su cuerpo, ¿así ha sentido? Pero la Biblia ya dice que Dios había cargado su pecado de ustedes en Jesucristo. Así Dios milagrosamente actuó para salvar al ser humano. Pero muchas personas hacen como ellos piensan que Dios va a perdonar su pecado. Por eso cuando yo medito esta verdad, yo digo, gracias a Dios, así sale lágrima, ¿verdad? Imposible humanamente ser salvo, imposible. Luego Jesucristo, después de nacer como un bebé, ha sufrido como persecución siendo bebé. Satanás sabía que Jesucristo, el Hijo de Dios, nació en esta tierra. Y por eso empezó a perseguir a ese niño. Primeramente hizo matar a todo niño de 2 años para abajo. Así. Entonces entre eso estaba recién nacido. ¿Quién? Jesús. Pero Dios protegía así. Por medio de sueño a José le dijo, vete a Egipto. Entonces José, agarrando a ese niño y a María, se fue a Egipto. De noche así salió por el desierto. Así Dios guardó a ese niño. Aún Satanás quería matarlo porque no quiere que se cumpla la voluntad. Porque siendo niño tiene que crecer. Luego Dios tiene que cargar conforme a la profecía del libro de Isaías 53:6, tiene que cumplir esa profecía. Entonces, ¿cómo mandaba en la ley para cargar el pecado? La profecía ya estaba hecha y sí o sí Dios tiene que cargar todo nuestro pecado. Y según la ley, ¿cómo se carga el pecado? ¿Pidiendo perdón? No. ¿Confesando mi pecado? No. ¿Cómo se carga? Por medio de la imposición de la mano. Así se carga el pecado a la ofrenda. Vamos a leer ese versículo, solamente vamos a leer. Libro de Levítico, capítulo 4. Ustedes pueden leer todo el libro de Levítico, entonces va a encontrar muchas cosas que Dios había hecho como sombra y figura de la eterna redención. Capítulo 4, versículo. Esta es una regla. ¿Cómo el hombre puede ser limpio de su pecado? 4, versículo 20. 29. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Ya una de las reglas que tiene que hacer es poner su mano sobre la ofrenda. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo usted debe poner sobre la ofrenda su mano. Pero esa ofrenda era sin defecto, sin pecado, quiere decir. Eso era Jesucristo. Ese macho cabrío, ese cordero era Jesucristo, era sombra de Jesucristo. Porque exigía en la ley que esa ofrenda debe ser sin defecto, quiere decir sin pecado. Entonces, mirando a todos ustedes, ¿puede elegir la ofrenda? No se puede, porque todos son inmundos, sucios y pecadores. No se puede. Único, ¿quién nació sin pecado, sin defecto? Jesucristo. Entonces, todos nosotros, según esa ley, tenemos que poner nuestra mano
en la cabeza de Jesucristo. Pero usted no estaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es un milagro. Pero cuando alguien no medita en la salvación, entonces vive como quiere. Según lo que imagina, según lo que piensa, vive. Pero pensando bien en el Evangelio, en la obra de nuestro Señor Jesucristo, es milagrosamente grande, es increíble. Amén. Increíble. Cómo Dios en su sabiduría eligió, ¿qué eligió? Un representante para nosotros. Aunque usted no sabe, ¿verdad? ¿Quién será esa persona? ¿Quién eligió ese representante? Yo no lo conozco, pero él se llama Juan el Bautista. Él fue quien puso su mano sobre la cabeza de Jesucristo. Él tenía el derecho, él tenía el deber de poder representar al mundo entero, porque él es descendiente de los sacerdotes. El primer sacerdote que fue constituido fue Aarón. Entonces Aarón tiene dos roles. Uno es la imposición de la mano para transferir el pecado del mundo al cuerpo de ese animal. El pecado del pueblo transfiere al animal, a la ofrenda sin defecto, por medio de la imposición de la mano. Eso está exigiendo en la regla. Entonces ese era su deber de él. Luego el otro deber que él tenía era agarrar la sangre después de matar a ese animal, agarrar la sangre, pintar los cuernos del altar del holocausto, luego el resto echar al pie del altar y agarraba en un lebrillo, entraba al lugar, pasaba por el lugar santo al santísimo, entraba. En el lugar santísimo se encontraba el arca de la alianza, el arca del pacto. Ahí esa arca estaba tapada ya. Dentro del arca había la vara que reverdeció, la vara de Aarón. Luego estaba la urna del maná, era una vasija de oro donde agarraban el maná, el pan que caía del cielo, ¿verdad? Eso está. Pero lo más importante, las dos tablas de piedra estaba metida en esa arca y luego tapada con la tapa de la propiciación se llama. Y dos ángeles cubrían para que nadie pueda abrir, para que nadie pueda tocar esa arca. Pero el sacerdote entraba con la sangre ajena, entraba de macho cabrío, oveja, becerro. Entra con esa sangre, salpica en la tapa de la propiciación. Ya Dios no quería ver por los mandamientos a los seres humanos, en este caso al pueblo de Israel. No quiere ver. ¿Cómo quiere ver? Por medio de la sangre que Aarón había derramado en la tapa de la propiciación. Así miraba. ¿Qué miraba? Los miraba limpios por medio de esa sangre. Eso era figura y sombra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Mateo está hablando acerca de Jesucristo, que Él va a salvar al mundo de su pecado. Entonces su nacimiento nació milagrosamente. ¿Por qué? Por obra del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Hombre no tocó en esa obra. ¿Qué obra? De engendrar a Jesucristo. No tocó. ¿Por qué? Ustedes nacieron, ¿verdad? Porque su mamá y su papá se amaron, ¿verdad? Ahí ustedes salieron. Entonces tocó el hombre esa obra. Por eso sale todo siendo inmundo, pecadores salen así. Porque son descendientes de Adán. Así todos salen. Pero Jesucristo no es descendiente de Adán. A él no engendró el hombre. ¿Quién engendró? Espíritu Santo.
Por eso es un gran milagro que nosotros podemos ver en el nacimiento de Jesús. José también se dio cuenta de eso. Él mirando a esa mujer embarazada, aunque el Espíritu Santo le diga que ese hijo es engendrado del Espíritu Santo. Pero José, ¿cómo se sentiría? Nunca se siente como padre, ¿sí o no? Entonces que se haga cargo el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué tiene que hacerse cargo José? Pero José también podía botar su razón, botar su orgullo y podía aceptar. Ese niño que va a nacer es un gran ser que va a salvar al mundo de su pecado. Por eso para él era un privilegio ser su tutor. Amén. Ni María ni José son sus padres. Amén. Porque Él es el principio de la vida y el fin, dice. Principio y fin, primero y último. Por eso yo cuando pienso en Jesucristo, veo las Escrituras, es maravilloso, ¿verdad? Después de que creció Jesús 33 años, Él no puede ir a la cruz así simplemente, que lo agarren, lo maten o lo crucifiquen, no sirve. Primero tiene que cargar el pecado del mundo. Como estaba escrito en la ley, alguien tiene que poner su mano. Ese alguien éramos nosotros. Cada uno de ustedes tiene que poner su mano sobre esa ofrenda sin defecto. ¿Qué quiere decir? Desde Adán hasta el último hombre que va a existir en esta tierra, tenía que poner su mano sobre la ofrenda sin pecado. ¿Quién era? Jesucristo. Eso era. ¿Puede usted hacer eso o no? ¿Puede, hermana? ¿Por qué no puede? Por el tiempo. Ustedes nacieron otro siglo. Ahora estamos siglo XXI, ¿verdad? Ustedes nacieron siglo XXI. Entonces él nació 0, ¿no? Siglo I sería en este caso. Desde ahí nuevamente se cuenta, desde el nacimiento de Jesús. Para atrás también había otro siglo, ¿verdad? Siglo XXI desde la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nosotros tenemos que estar todos juntos para poner nuestra mano sobre la cabeza de Jesucristo. Para que nuestro pecado sea transferido. Pero como no estaban ustedes, Dios en su sabiduría eligió una persona para que de su generación sea el que represente al mundo. Ese era Aarón. Él ponía primero por el pueblo su mano sobre la ofrenda para transferir el pecado de su pueblo. Pero esa era una figura y sombra. Después de su descendiente, Dios se proveyó de sumo sacerdote. Su último descendiente era Juan el Bautista. Vamos a leer nosotros San Lucas capítulo, libro de San Lucas capítulo. Dios constituyó a Aarón como derecho perpetuo para ser sumo sacerdote. Y como él se moría, tenía que tomar su cargo, su rol, su hijo. Si moría el hijo, tenía que tomar su nieto. Así era la sucesión de los sacerdotes. No podía haber de otra familia. No podía nombrar el sumo sacerdote de otra familia que no sea Aarón. Vamos a leer San Lucas, capítulo 1, versículo 5 y versículo 13 vamos a leer. San Lucas, capítulo 5, versículo 13. 1, 5 y 13 vamos a leer. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth.
Ya Elizabeth era hija de Aarón. Entonces cualquier hijo que nazca de esta mujer tiene ese derecho, tiene esa facultad de ser sumo sacerdote. Por eso este doctor, que es San Lucas, él pudo escribir con mucho detalle la descendencia de los sacerdotes, el linaje de Aarón. Es el único doctor que escribió esta parte para que el mundo se dé cuenta quién es Juan el Bautista. Ahora vamos a leer versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Eso el mundo tiene que conocer. ¿Quién es Juan? Porque cuando Juan estuvo en la tierra y bautizó a Jesús, todo el mundo quiere ser bautizado porque Jesús fue bautizado. Pero no entiende por qué Jesucristo tuvo que ser bautizado. No entiende nada. Por eso, dentro de la Biblia nos explica por qué tenía que ser bautizado Jesús. Porque en la ley exigía que un pecador, para transferir su pecado a la ofrenda sin defecto, tenía que hacer la imposición de la mano. Si no hay imposición, no sirve, aunque usted puede ofrecer un macho cabrío, 2 machos cabríos, o un macho cabrío gordo. Usted pensando que es muy gordita, muy bonita, va a aceptar el Señor, pero no hace la imposición de la mano, no sirve. Jesús también, Él no puede morir mientras no carga el pecado del mundo, no se puede. Aún los sumos sacerdotes de aquel tiempo querían atrapar a Jesús, matar antes del tiempo, pero no podían, porque la voluntad de Dios es más poderosa. ¿Entienden? Es más poderosa. Por esa razón Jesús tuvo que ser bautizado, porque en la ley te exige que el pecador debe poner su mano sobre su ofrenda sin defecto. En este caso, Jesús es la verdadera ofrenda. Vamos a ver Hebreos 10:1. Libro de Hebreos 10:1. ¿Cómo nos habla este libro acerca de las ofrendas antiguas y a quién estamos esperando? 10:1. Luego leemos 9:23. El libro de Hebreos 10:1 vamos a leer, luego leemos el 9:23. Porque la ley, estamos hablando de lo que hemos leído hace rato, ¿verdad? Esa es una ley por el ofrenda por el pecado. Hay una ley. Si usted quiere dar ofrenda por su pecado, debe hacer así. Eso quiere decir la ley. De otra manera usted desvía algo, no sirve. Eso es, de eso está hablando Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, será sombra de lo que tenía que venir. Eso no era el verdadero, pero Dios estaba anunciando, así se debe hacer para quitar su pecado. El pecador debe hacer de esta manera, pero el pecador ¿cómo hace? De otra manera hace. Escribe su pecado. ¿Cómo escribe? Yo adulteré, yo maté, yo soy mentiroso, yo soy codicioso, egoísta, así escribe en un papel. Luego quema, así dice que fue perdonado su pecado. Ya hay muchas personas, diferente manera hace. Otro sube al cerro más alto, dice, porque el Señor está más cerca, dice ahí. No, sube más alto ahí, donde no hay nadie, para que nadie interrumpa, dice así, su relación con Dios. Entonces, ¿qué hace ahí? Se arrodilla, luego llora, fervientemente llora primero, luego dice, perdóneme, Señor. Así sube a ese cerro alto. Luego no hay nadie, ahí llora.
con un corazón amargo llora y luego le pide perdón. Y luego baja de ese cerro pensando que su pecado ya fue perdonado. Ese es un engaño muy grande que hace el diablo, hace así. Hace pensar a las gentes según sus imaginaciones, que así Dios le perdonó. Pero en la Biblia sale la ley por la ofrenda por el pecado, así sale. Ofrenda por el pecado. Por eso está hablando Hebreos, lo que se hacía en esa ley era figura y sombra, pero se debe hacer así. Pero recién va a venir en el futuro el verdadero, eso era. Entonces, ¿quién era la verdadera ofrenda sin defecto? Era Jesucristo. Leamos este versículo, Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo de las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué quiere decir? Estas ofrendas que eran solamente figuras y sombras, no puede hacer perfectamente a una persona eternamente, eso quiere decir. Por eso se espera el verdadero, por eso dice las figuras y la sombra de los bienes venideros. Vamos a esperar lo que viene. Entonces, ¿quién venía? Este niño, ¿cómo se llama? Jesús se llama. Pero había otro niño también que esperamos. ¿Cómo se llama ese niño? Juan. 2 niños nacieron justamente así. Solamente que Juan el Bautista es 6 meses mayor que Jesús, nada más. Porque así estaba escrito en el libro de Malaquías. Estaba profetizado que Juan el Bautista también tenía que venir delante de Jesús. Por eso nació 6 meses antes. No es de casualidad que hubiera nacido antes, sino porque estaba escrito así en la profecía. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Así está escrito. Así entonces estos 2 niños nacieron en aquella época, en aquel tiempo, hace 20 siglos atrás. Él se llama Jesús y Juan el Bautista. Estos 2 seres nacieron para cumplir esa ley. Uno tiene la facultad de ser ofrenda sin defecto. Otro tiene la facultad de ser sumo sacerdote. Así Dios constituyó. Ahora veamos el libro de San Mateo. Primeramente vamos a ver el testimonio cuando ellos ya eran jóvenes. Tenía aproximadamente 33, 32 años tenía. Entonces cada uno de ellos testificó quién era el otro. Primeramente vamos a ver el testimonio de Jesús. Habla de Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista? Para Jesús, ¿quién era? San Mateo 11, vamos a ver. Estoy contando ese milagro que ha sucedido, ¿verdad? Pero usted tal vez, pero si habló de los espías, así, ¿no? Se desespera. Yo quiero de los espías. ¿Qué hay ahí en los espías? Eso un poquito voy a compartir, ¿ya? Este milagro no tenemos que olvidar en nuestra vida de fe, en nuestros corazones también, para establecer lo que es el Evangelio. 11 versículo, desde el versículo 10 voy a leer. Hasta el versículo 14 voy a leer. En el Antiguo Testamento también lo llama que Él iba a enviar a Elías antes que venga el gran día de nuestro Señor Jesucristo. Así escribió con el nombre de Elías. Por eso los discípulos, mientras estaban en la tierra, ellos se confundieron. Pero ¿dónde está Elías? Porque antes de ti tenía que venir Elías. ¿Quién es ese Elías? No sabían quién era. Entonces Jesús les testificó también, ¿no? ¿Quién era Elías? ¿Y quién es ese sumo sacerdote? ¿Quién es el mayor de todos los que nacen de mujer?
Leamos desde el versículo 10 al 14. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Amén. O sea, entonces, ¿cómo la CIA, no? La CIA, ¿cómo pone para enviar sus espías? Con otro nombre, ¿verdad? Así envió con otro nombre aquí a Elías. ¿Con qué nombre? Juan. Entonces Juan también es descendiente de Aarón. Entonces tiene esa facultad de ser sumo sacerdote. También Jesucristo testificó, él es el más mayor de todos los que nacen de mujer. ¿Por qué? Él es el sumo sacerdote que Dios estableció para representar al mundo, desde Adán hasta el último hombre que va a nacer. Él va a representar. ¿Pero en qué parte va a representar? En poner la mano sobre la ofrenda perfecta. ¿Quién es? Jesucristo. Así testificó Jesús de Juan. ¿Quién era Juan? ¿Quién es Juan? Él es el mayor. ¿Qué quiere decir? Va a representar al mundo así. Pero un día también Juan vio a Jesús, testificó también de Jesús. ¿Quién es Jesús? San Juan 1:29. Estoy compartiendo acerca del milagro que sucedió en la tierra, ¿verdad? Tal vez ustedes no tienen un conocimiento así general. Este es un conocimiento general acerca del milagro que nuestro Señor Jesucristo realizó en este mundo. Entonces Juan, cuando vio a Jesús, él testificó también. ¿Quién era Jesús? 1:29. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya, Jesús era Cordero de Dios. Siendo Cordero de Dios, ¿tiene defecto o no tiene? Quiere decir, ¿el Cordero de Dios tiene pecado o no tiene pecado? Eso era. En la ley pedía sin defecto, ¿verdad? Si a ustedes yo les nombro como Cordero de Dios, imposible, ¿sí o no? Porque tiene defecto. ¿Qué quiere decir? Tiene pecado, quiere decir. Ninguno de los seres humanos puede ser Cordero de Dios. Único, su propio Hijo. Él nació por medio de esa virgen. ¿Qué quiere decir? Al nacer, ¿qué sucedió? Tomó la carne, así, su cuerpo. Eso nomás, eso hizo nada más. No es que está engendrando ellos, no. Solamente tomó la carne. Así vino Jesús, para hacer ofrenda por el mundo, ofrenda por el pecado del mundo, así. Entonces, ¿qué exigía en la ley? Para transferir todo nuestro pecado tenía que haber la imposición de la mano. No hay imposición, no sirve. Por eso Jesús escapó muchas veces cuando lo querían matar, ¿verdad? Una vez ya querían prender y desapareció, dice así, que escapó, dice, no sé cómo desaparecería, ¿no? Pero la cuestión no lo encontraron. Así fue. Porque primero tenía que tomar los pecados del pueblo, porque así estaba escrito en el libro de Isaías, era una profecía. Mas Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Eso tenía que cumplirse cuando Jesús estaba en la tierra. Finalmente un día se encontraron Juan con Jesús. ¿Dónde? En el río Jordán. Vamos a ver 3:13. San Mateo 3:13.
Libro de San Mateo 3:13. Libro de San Mateo capítulo 3:13. Hasta el versículo 17 vamos a leer. Usted cuando lea esta parte pueda meditar en su corazón y pueda ver qué es lo que está sucediendo. Muchas veces no medita las personas cuando lee las escrituras, qué está sucediendo. Vamos a leer. Dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué quiere decir? Dios se complace en la obra de su Hijo, quiere decir en el sacrificio de su Hijo. Eso es su agrado. También esa es su satisfacción, dice el libro de Isaías. Y quedó satisfecho, dice en el libro de Isaías. Al ver el dolor, el sufrimiento de Jesucristo, quedó satisfecho. ¿Qué quiere decir? Porque viendo a los malditos pecadores, que todo el mundo está contaminado con el pecado, tiene ira. Quiere destruir y mandar al fuego eterno, ya no más. Pero viendo el sacrificio de su Hijo, él quedó satisfecho, dice así. ¿Entiende? Ya se apaciguó su ira. ¿Por qué? Ya vio, en su Hijo vio el pecado. Por eso cuando Juan el Bautista bautizó, puso su mano. En algunos dibujantes dibujaron perfectamente. Las dos manos se ve en la cabeza de Jesucristo así. Luego sumerge dentro del agua así. Y sale y suelta su mano. Eso fue la imposición de la mano. Al poner su mano se hizo uno. Juan con Jesús. Él es nuestro representante. ¿Qué quiere decir? Él es el mayor pecador. Así. Él es el pecador más grande, porque nos está representando a nosotros. Entonces, cuando puso su mano sobre la verdadera ofrenda sin defecto, quien es Jesucristo, pasó el pecado del mundo, dice así. También de Juan, ¿no? Así pasó. Ahí se cumplió el libro de Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, si Dios cargó el pecado de nosotros en Jesucristo, ¿quién es el culpable ahora? Claro, yo era culpable, pero esa culpabilidad pasó ¿a dónde? A Jesucristo pasó. Entonces, ¿quién tiene que pagar? Jesús. Por eso Jesús y ahora está preparado su camino a la cruz, ¿verdad? Ya pasó mi pecado, ahora preparó. ¿Quién preparó ese camino? Juan el Bautista, dice, según la profecía, ¿verdad? He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, dice. Le preparó su camino a la cruz. Amén. Porque al hacer la imposición de la mano, pasó nuestro pecado al cuerpo de la ofrenda sin defecto, quien era nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo hacían? ¿O cómo hacía yo? Cerraba mi ojo y pedía perdón, así pensé yo. Ignorantemente pensaba yo así.
Pero bíblicamente es diferente. Bíblicamente está diferente. Solamente estoy viendo qué está sucediendo, ¿verdad? Ah, mi pecado ya había sido transferido por mi representante. ¿Quién era mi representante? El último sumo sacerdote, quien era del linaje de Aarón, Juan el Bautista. Estoy yo mirando eso, gracias a Dios pusiste a Juan el Bautista por mí. Amén. Milagro, ¿sí o no? Cada escena de la salvación, de la obra de la salvación es un milagro. Pero quien no valora vive así liviano, vive. Livianamente. Otro dice, yo termino eso y ya chao conmigo, dice así. ¿Qué habla ese hermano? Digo yo. Parece que no entiende bien, ¿no? Cuando uno entiende bien la salvación, tiene vergüenza. Tiene vergüenza delante del Señor. ¿Por qué? Imposible para mí que yo pueda conseguir una ofrenda sin pecado. Imposible. ¿Qué más? Traspasar mi pecado a la ofrenda sin defecto. Imposible. ¿Qué más imposible todavía? Ahí falta una escena más imposible. Esa sangre tiene que llevar un sumo sacerdote. ¿A dónde? Al lugar santísimo. Pero ya no en el tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo celestial. En el cielo mismo tiene que llevar la sangre. ¿Cómo puede llevar usted? Claro, en este tiempo hay cohetes, ¿no? Pero segundo cielo todavía no logró salir, los cohetes que existen aquí en la tierra. ¿Cuál salió? Primer cielo, cielo de la tierra, si logró salir ahí afuera. ¿Ve qué ve? Universo, hacia el universo ve. Ahí nomás da vuelta, ¿verdad? Ahí nomás. No puede salir segundo cielo. Pero la Biblia dice tercer cielo, dice. ¿Puede usted llevar la sangre de Jesucristo así, no? Ya, aunque ya tiene la ofrenda sin defecto. Ahora esa sangre tiene que entrar ¿dónde? Al lugar santísimo, en el verdadero tabernáculo que no hizo el hombre, sino Dios mismo. ¿Dónde está eso? ¿Puede? No se puede, imposible. Por eso la salvación por el mismo hombre, imposible. Pero como no medita así, entonces vive, ¿no? Así como, menospreciando el evangelio, viviendo, sigue enfocado en este mundo, trabaja, come, duerme, así vive. Y dice, yo tengo agradecimiento a Dios con todo mi corazón. Su palabra nomás sale así. La vida real no sale. Palabra nomás sí sale, como viento sale, ¿no? Fácil es, ¿no? Sale viento así. O difícil es. Muy fáciles. ¿Usted tiene agradecimiento, hermano? Sí, yo tengo agradecimiento. Pero no le veo a usted aquí. Ah, no, solo yo me oro, dice así. Yo solo estoy haciendo, dice. ¿Cómo usted bien superficial, hermano? ¿Cómo me va a decir eso? Ya no vengo a la iglesia, dice así. Así se cierra mucho corazones porque vive superficialmente en la iglesia. No reconoce nada la obra de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección, después de morir Jesús, ¿usted puede resucitar a Jesús? Otra escena, ¿no? Otro milagro de la escena de la salvación, resucitar de los muertos. ¿Puede usted, hermano, así? Luego resucitando, se transforma. Escuchen bien esto. Vamos a ver hebreo también. Usted no sabe, ¿sí o no? ¿Qué hace Jesús
después de resucitar. ¿Resucitar es fácil? Por eso usted, sí, Jesús resucitó, dice así, pero resucitó nada más, ¿sí o no? Ahí nomás queda, resucitó. Pero no puede meditar, ¿cómo resucitó? ¿Cómo tiene que decir? Gloria a Dios, ¿sí o no? Gloria a Dios. ¿Cómo puede resucitar de los muertos? Y luego sigue mirando lo que está haciendo Jesús, ¿verdad? ¿Qué hace? Se toma otra vestimenta, así se transforma. ¿Cómo se transforma? Sumo sacerdote, pero ya no según el orden de Aarón. Usted no conoce a ese sumo sacerdote, ¿sí o no? Ustedes conocen a Melquisedec. En la Biblia una vez sale nada más y desaparece, aparece y desaparece. No se habla de él, no tiene genealogía, dice. No se conoce de dónde vino, quién es su papá, quién es su mamá, no se conoce. Pero Jesús llega a ser sacerdote según el orden de Melquisedec, ese que salió y desapareció. Tomando esa vestimenta, ese rol de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a ver, Hebreos libro de Hebreos capítulo 7, si no me equivoco, o 4, vamos a ver también. Primero vamos a leer 7:1, después vamos a ver el 7:22, ¿ya? O 21, perdón. 7:1, luego 7:22 vamos a leer. Dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. 2. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Rey de Justicia y Rey de Paz significa ese nombre. Ahora vamos a leer versículo 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo. Del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿A quién le está diciendo? A Jesucristo. Dios mismo le está hablando a su Hijo, ¿no? Juró, dice. Juró el Señor y no se arrepentirá, dice. O sea, una vez hizo y ya le constituyó. ¿Cómo le constituyó? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué quería decir Melquisedec? Rey de justicia y rey de paz, quiere decir. Eso era Jesucristo mismo. Entonces, ¿por qué es según el orden de Melquisedec? Quiere decir que ese sacerdote no muere. No puede haber cambio. Ese es para siempre sacerdote. Entonces, este sacerdote, ¿qué le falta ahora? Entrar al lugar santísimo. ¿Ustedes pueden entrar, hermano? Ya aunque Jesús murió en esta tierra, pero esa sangre usted debe agarrar, luego llevar ¿a dónde? Lugar santísimo, tercer cielo. Ustedes tendrían que ir a Estados Unidos, ¿no? Contratar una nave ahí. ¿Verdad? ¿Puede o no puede? Porque no salió segundo cielo, no salió, no hay noticia, ¿no? No hay noticia que salieron todavía segundo cielo, pero después viene tercer, todavía tiene que pasar ahí, donde habita el Señor, el Padre Todopoderoso.
Entonces Jesús es hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero ¿qué falta? Tiene que llevar la sangre de la ofrenda. En este caso, su propia sangre tiene que llevar al lugar santísimo que está en el cielo mismo. Luego salpicar 7 veces en la tapa de la propiciación del arca del pacto o el arca de la alianza. Veamos Hebreo 9:12. Vamos a leer, dice así. Desde el 11 vamos a leer. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabrios ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y eso, hermanos, hermanas, es un gran milagro que en su vida debe llevar para siempre. Pero mucho quiere llevar un tiempo, nada más quiere llevar. Otro dice, yo ya soy mayor, dice así. Ya no tengo que hacer nada ya. Otros jóvenes, no, soy muy joven todavía. Soy joven, cuando tenga 40, 45, ahí voy a dedicar al Señor, dice así. Todo el mundo es engañado por Satanás, porque dentro del pensamiento está escondido él así. Le da ideas, razones, justicia, le da así, le engaña. Entonces Jesucristo, como sumo sacerdote, presentó su sangre ante su Padre, así. Salpicó luego el altar de la alianza que está allá en el cielo mismo, está así, sellado, tapado está, para que nunca más vea por medio de la ley a ustedes, porque ahí adentro estaban las 2 tablas de piedra, el original. Y luego selló con la sangre. Jesucristo mismo, su propia sangre salpicó 7 veces en esa tapa. Entonces el Padre, viendo que ya derramó la sangre por el pecado del mundo, le dictó una sentencia, ¿no? Los abogados saben eso muy bien. Cuando dicta el juez la sentencia, entonces eso debe cumplirse. Claro que aquí en la tierra hay apelaciones, ¿no? La Corte Superior de Justicia, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, última instancia. Pero ahí, cuando Dios solamente una vez hace un solo juicio, no hay apelaciones ahí, ¿ya? Porque esa es la última instancia, sería en este caso. ¿Cómo Dios va a dictar? ¿Cómo dictó? Vamos a leer. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué quiere decir esto? Aunque no entra en nuestra mente, no entra en nuestro corazón, pero eterna redención está muy claro, ¿verdad? Quiere decir, el pecado que nosotros hemos nacido y nuestras rebeliones pasados, presentes y futuros, eternamente los perdonó, los limpió, los redimió. Pero mucha gente vive así superficialmente, vive por esta obra majestuosa, porque superficialmente la recibe en su corazón. No la ve como algo imposible, por mí mismo imposible. ¿Qué quiere decir? Por mí mismo sí o sí tengo que ser condenado al fuego eterno. Esa es su sentencia de ustedes. Por haber sido descendiente de Adán,
tienen derecho a la condena eterna. Esa era su sentencia de ustedes. Imposible de ser perdonado, imposible de ser pagado por ustedes mismos su propia sentencia, imposible. Pues sí o sí ustedes tienen que entrar lago de fuego, donde diablo y sus ángeles estarán por toda la eternidad. Ahí mismo ustedes tenían que ser echados. Por eso ustedes no meditan, entonces superficialmente es su vida de ustedes. Que no puede hacerse uno con la condena, ¿sí o no? Ah, yo tenía que estar, yo eso me imagino. Porque yo tuve la oportunidad de morirme una vez así. Por eso yo pienso, ay, si me hubiera muerto, tendría que estar esperando para mi condenación, ¿sí o no? Porque no había conocido el Evangelio todavía. Sí o sí tenía que estar esperando para ser condenado al fuego eterno. Yo medito esa escena, digo, wow, gracias a Dios, así, ¿no? Porque después de salvar de la muerte física, me salvó mi alma también, mi espíritu. Me dio el conocimiento de la verdad. Que ya Jesucristo había hecho la obra perfecta para que yo pudiera decir ante el Señor, no tengo el pecado. Yo soy justo, santo y perfecto por esa obra de mi Señor Jesucristo. Pero mucho no meditamos en esta obra, ¿verdad? Y por eso vive superficialmente en la iglesia. Hasta aquí yo voy a compartir el Evangelio, espero que usted haya comprendido, ¿verdad? Así Dios nos dejó sin pecado. Voy a leer un versículo más para cerrar esta parte y vamos a ir a los espías. Hebreos 10, 17, 18 y 19 voy a leer. Diez, 17, 18 y 19. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hasta el versículo 19 hemos leído. Espero también que ustedes y crea que ya todo su pecado ha sido perdonado. Pero si ustedes no creen así, entonces Dios les dice, ya no hay más ofrenda por el pecado que ustedes piensan que Dios no había perdonado, que Dios no había limpiado. Ya no hay más ofrenda. Y el único camino para entrar al reino de los cielos es por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que derramó en la cruz. No hay otra cosa más que podamos hacer para entrar al reino de los cielos, solamente creer en esa perfecta obra. Ahora vamos a ir al libro de Números, capítulo 13. Después de recibir, ¿no?, la salvación, después de recibir la gracia, viene la segunda parte de nuestra vida. Eso se llama la vida de la fe. Dentro de la vida de la fe, y hay muchas cosas que descubrir en nuestra vida. Por ejemplo, uno de los principales que uno debe descubrir es entre la palabra y mi pensamiento, entre el trabajo de Satanás y el trabajo de Dios, cómo Dios trabaja para darme la gracia, para darme la seguridad y para darme la bendición, cómo Dios trabaja. Pero también tenemos cómo Satanás trabaja para engañar a ustedes y hacer vivir una vida fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo trabaja? Tiene que saber eso. No sabe ustedes, va a vivir así, engañado quiere decir.
Ya Dios cómo trabaja para darle la gracia. Después de recibir la salvación, debe vivir por la fe, dice. ¿Qué quiere decir la fe? Escuchando la palabra de Dios, y así su vida debe ser guiada. Así Dios trabaja por medio de la palabra, por medio de la Biblia trabaja. Pero Satanás también trabaja por medio de su malvado pensamiento trabaja. Así le pone deseo, le pone su propia razón, su propia justicia, así le pone. Y usted vive así. Cuando usted oye la voluntad de Satanás y vive así según su deseo, según sus pensamientos, vive así. Pero hay otro que descubre esta verdad. Seguir mi propio pensamiento es seguir la voluntad del diablo así. Esa persona puede, ese se llama arrepentimiento, se llama. Un día, Pedro estaba con Jesús y él le declaró a sus discípulos: me es necesario pasar por Jerusalén y ser entregado en mano de pecadores y ser muerto y al tercer día resucitar. Así les habló a sus discípulos. Pedro ve que esa escena que Jesús está hablando es triste para Jesucristo. Por eso le llamó: Jesús, venga. Jesús se acercó. Entonces Pedro le dijo: maestro, en ninguna manera esto te acontezca, le dijo así. Entonces Jesús se enojó dentro de sí, ¿no? Entonces le miró, ¿a quién? A Pedro. ¿Qué le dijo? Me eres tropiezo, le dice, ¿no? Quítate delante de mí. ¿Qué le dijo? Así le dijo. ¿Por qué? Pedro solamente confía en su propio pensamiento, confía. Entonces Jesús seguía caminando. Otra vuelta les habló. Escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Qué más le dijo Jesús? El Hijo del Hombre va a ser entregada y todos ustedes se van a escandalizar, porque así estaba escrito de otra manera, ¿no? Heriré al pastor. En este caso, ¿quién sería el pastor? Jesucristo va a ser herido, va a ser muerto. Entonces, las ovejas, ¿quiénes serían? Sus discípulos. Entonces, ellos tenían que escaparse, escandalizarse de él así. Pero Pedro, ¿qué le dijo? Aunque todos se escandalicen, yo no. Entonces mira Jesús a Pedro, tanto confía su razón, su pensamiento. Otra vuelta le dice: Pedro, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. ¿Qué dice Pedro? Aunque me sea necesario ir a la muerte, no te negaré. Así vive muchos como Pedro. ¿Pero qué piensa? Estoy viniendo a la iglesia, dice así. Siempre contradice la voluntad de Jesucristo. ¿Quién era ese? Pedro. Siempre pero estaba con Jesús, ¿sí o no? Ustedes también están con la iglesia aquí, ¿sí o no? Aquí está la iglesia. ¿Están o no están? Pero ¿cómo hace? Siempre su razón. Muchos hermanos teniendo la comunión, ¿cuál es su problema? Su propio pensamiento tiene. No le gusta. Hermana, ¿por qué hizo así? Nosotros dirigíamos una iglesia, ¿no?
mi esposa coordinaba, hermana, mañana picante de pollo, dice. Ya, dice, amén, amén, dice. De repente ellos traen la comida, hace llegar, llega papaliza, llega, imagínense. Dios mío, yo y mi esposa nos miramos. Dios, ¿dónde llegamos? Dijimos. Así. ¿Dónde hemos llegado? Dios mío. Aparentemente es comida, ¿verdad? ¿De qué pueden pensar? Ustedes van a decir, por lo menos he cocinado, ¿sí o no? Así. ¿Sí o no? Por lo menos hemos hecho así y todavía usted aquí reclama. No se da cuenta el mundo del corazón. ¿Por qué agarramos a esa hermana y empezamos a exhortarle? No se da cuenta. Luego, ¿qué hace? Nunca más vengo a este, no sé dónde he llegado, dice así. Nunca he visto así. Cierra su corazón y desaparece. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Así me trataron, pero nunca se dio cuenta por qué le dijeron así. No se da cuenta. Vamos a ver Segunda de Reyes, ¿no? Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10 al 14 vamos a leer. Perdón, al 12 primero, después saltamos al 14. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10 hasta el 12 vamos a leer. Dice así. Segunda de Reyes, capítulo 5, versos 10, 11 y 12. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, dice. ¿Por qué no puede recibir la gracia, Naamán? Tiene su propia razón bien cimentado, bien agarrado así. Hermano, usted parece Naamán. ¿Qué me está hablando usted a mí? Así me está faltando el respeto. No se da cuenta de qué le estoy hablando. Ya, hermana, vote su justicia. ¿Qué justicia ni justicia aquí? Usted me faltó el respeto, dice así. Mire, lea la palabra. ¿Por qué Naamán está peleando con el profeta Eliseo? El profeta Eliseo quiere dar la gracia, pero Naamán le contradice. ¿Por qué? Está bien cimentado su razón, su pensamiento, y no sabe que diablo está detrás de eso. Quiere hacerle vivir, sigue como estaba viviendo, ¿sí o no? ¿Usted cómo se siente? Las hermanas, su esposo fuera leproso, ¿cómo se ve? Apenas tiene 25 años, pero ya es leproso, ¿cómo se ve? ¿Vive feliz? 2 años, 3 años, la abandona, ¿sí o no? Así su vida se vuelve amargura, se vuelve. Entonces, general Naamán, ¿cómo vivía? ¿Cómo piensa usted que vivía la mujer de Naamán? Él es rico, tiene todo, tiene una muchacha que le sirve, una hebrea, pero ¿se siente feliz? ¿Ustedes se sentirían felices, las hermanas, con su marido leproso? Y los maridos, los varones, los hermanos, su esposa leprosa.
¿Qué les parece? Los hermanos, ¿cómo se siente? A su esposa leprosa, así lleno de llaga, hediondo. Feliz está. General Naamán igual experimentó ese ambiente, ¿sí o no? 1 año, 2 años. Primero sí, su esposa tenía solo una llaga en el brazo. Entonces mirando a su esposa, todavía quería, ¿sí o no? Se va a sanar. Pero pasando el tiempo llenó todo su cuerpo. Entonces mirando a su esposa, ¿cómo se siente? Claro, al principio todavía no tenía todavía corazón. Pero pasando el tiempo, así, ¿cómo se siente? Quería que se muera, ¿sí o no? Que se muera mi marido, así, ¿no? Entonces el general Naamán experimentó el menosprecio de su esposa. Cada vez tenía que menospreciarse, ¿o no? Entonces el general Naamán, ¿cómo tenía que hacer? De una u otra manera tenía que humillarse, aceptar lo que su esposa muchas veces le menospreciaba, porque era su única familia, ¿no? Que estaba al lado de él. Entonces el general Naamán tiene la oportunidad de ser sanado de su lepra. Por eso el profeta Eliseo le dijo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Pero él tiene su pensamiento bien ácido. ¿Qué? Yo decía para mí, él saldrá luego invocando el nombre de su Dios, Jehová de los ejércitos, luego tocando mi lugar de la llaga, sane. ¿Acaso los ríos de mi nación, Abana y Farfar, no son mejores que las aguas de Israel? Así se fue. Tanto amaba su razón, no quiere votarla. Igual cada uno vive según su propio camino, su propia justicia vive. ¿Y cómo piensa? Estoy viniendo a la iglesia, Dios. Estoy en la iglesia. Eso ustedes tienen que pensar. Primer paso es eso. Darse cuenta como general Naamán se fue, asido de su razón, de su justicia. Esa es su propia justicia. ¿Me hago entender, hermano? Usted cuando hace eso, su propia justicia frente a Dios está. Así se fue, enojado. Así se estaba yendo. Entonces, ¿cómo será su vida de general Naamán? Más peor que antes. ¿Por qué? Porque él vino para ser limpio y no se está yendo limpio. ¿Cómo será su vergüenza? Su postrera vergüenza, ¿cómo será? Más peor, ¿sí o no? Condenado, menospreciado. Así va a vivir toda su vida. Entonces 2 criados le hablaron. 2 criados le hablaron. ¿Qué le dijeron? Así le. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Así le preguntaron. Le están preguntando, si el profeta te hubiera dicho alguna cosa difícil, ¿no la haría, Señor? Así, para ser sano de su lepra, ¿usted qué haría? Yo he visto en este mundo, tiene cáncer, tiene enfermedad terminal, ¿cómo hace? He visto. Echa todo su dinero, ahí se va su dinero.
vende lo que había construido, ¿no? Su edificio de 7 pisos lo vende, sigue consumiendo medicina, operación tras operación. Luego falta el dinero, vende su auto, último modelo Hammer, vendiendo eso, sigue, finalmente muere así. Todo hace. Entonces, general Naamán igual le están comparando sus criados. Si era alguna cosa difícil, usted no la haría, Señor, dice. ¿La haría o no la haría? ¿La haría, sí o no? Si el profeta le hubiera dicho, vaya a luchar con esa nación más poderosa, con los vikingos, así, ¿no? Imagínense. Entonces, general Naamán era su técnica, ¿sí o no? Entonces se iba. Pero algo sencillo le estaba hablando. Ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu carne será restaurada y quedarás limpio. Pero ¿por qué no puede oír? Tiene bien segmentado, su propia justicia tiene. Él tenía una justicia, una forma, cómo debe tratar el profeta Eliseo a él. ¿Cómo debería ser? Dice, así dice, mire. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí. ¿Dónde imagina? En sus pensamientos imagina él. ¿Cómo? Saldrá él luego. ¿Qué quería él? Que salga él, pero él no salió. Él no salió. Pero él ¿qué quería? Que salga el profeta. Luego, ¿qué más? Y estando en pie, o sea, se ponga en pie, ¿no? Así. Y invocara el nombre de Jehová su Dios y alzara su mano. Todavía quiere que alce su mano, ¿no? Así. Así. O sea, tiene ya asido cómo debe hacer el profeta. Pero Dios nunca va a ser como el hombre quiere. Nunca. Entonces el hombre, para creer que está limpio, no quiere ver ninguna maldad que sale dentro de él. Esa es su confusión de las personas, su condena perpetua. Nunca Dios va a ser como el hombre quiere. Él ya dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿quién puede aceptar esta verdad? Uno que bota su propio perjuicio que tiene, que son su mundo de los pensamientos. Desechando, puede unirse a la palabra de Dios. Hijo, tus pecados te son perdonados. General Naamán también eso hizo. Dios, por medio de la vida del general Naamán, quiere dar a conocer a ustedes también la vida de creencia. Entonces, ¿qué hizo general Naamán? ¿Gran cosa hizo? Solamente inclinó un poquito a sus criados. Ellos le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Le preguntaron primero. Luego le dijeron, ¿cuánto más, Señor? Diciéndote, lávate y serás limpio. Es muy fácil, ¿sí o no? Muy fácil. Pero ¿por qué no quiere? Dentro del corazón hay una lucha entre Dios y Satanás. Está así. Dios quiere dar la gracia. ¿Ustedes pueden ver eso o no? Dios quiere dar la gracia al general Naamán, pero Satanás no quiere que la reciba. Entonces, servir el evangelio después de ser salvo es una gracia que Dios quiere dar a ustedes, pero ustedes, por mantener su propia justicia, vive como está viviendo. Así vive. ¿Entiende eso? ¿No?
Paralizados están quedando así. Así vive. Mucho, hermano, se ve, ¿sí o no? Pero 10% nomás asimila. $10,000 hermanos en La Paz, pero 10% nomás asimila. ¿Qué es la voluntad de Dios? Otro está esperando, según su razón, voy a ser un poco más mayor todavía, soy joven todavía. Otro que ya son mayores, yo ya no sirvo para el evangelio, dice así. Y vive según su razón, vive. Las hermanas yo no sé qué dirán. Yo no sé cómo dirán las hermanas, ¿no? Entonces Dios, por medio de la historia de General Naamán, quiere hacer ver a usted qué es la vida de la fe. ¿Qué era la vida de la fe? ¿Qué hizo General Naamán? Veamos versículo 13 estamos leyendo, ¿no? ¿Cuánto más, Señor, diciéndote, lávate y serás limpio? General Naamán se puso a pensar, ¿qué es el problema ahora? Pensaba profundamente, pensaba. Él descubrió ¿qué era el problema? Esto era el problema. Isaías, vamos a ver, 55, 6. De ahí volvemos de nuevo. 7. 55, 7. Isaías 55, 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Ya eso se dio cuenta General Naamán. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué regreso a mi nación siendo leproso? Sus criados le hablaron, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho alguna cosa difícil para que te seas sano de tu lepra, ¿no la harías? Él pensaba, si yo quiero ser sano de verdad, si me hubiera hecho alguna cosa difícil yo lo hubiera hecho. Luego entraba la otra palabra, ¿cuánto más, Señor? Diciéndote, lávate y serás limpio. Él pensaba, él se dio cuenta que un necio es un tonto por vivir por su propio corazón. Se daba cuenta él. Yo soy un necio, soy un tonto por confiar en mí mismo. Estoy sufriendo hasta ahora. Ya Dios me dijo, ve y lávate y serás limpio. Botando, despojando de su propia justicia, él fue y se lavó 7 veces en el río Jordán. Leamos versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ya, ¿qué pasa? Cuando él seguía el pensamiento diabólico, pensamiento maligno, su vida ¿cómo era? Triste, tenía inseguridad, rabia, enojo, tristeza, todo guardaba en su corazón al seguir el pensamiento diabólico. Pero cuando aceptó la palabra, vio la obra de Dios en su vida, se desapareció su lepra. ¿Cómo quedó?
Eso Dios quiere dar a conocer a ustedes. ¿Cómo usted puede ser feliz? ¿Cómo usted puede ser próspero también? Pero Satanás agarra a usted por medio de sus pensamientos así. Les dirige a otro lado. ¿Y cómo dice? Ya fui a la iglesia, dice. Ya participé, estoy participando, dice así. Pero no asimila nada de la obra del Señor. Así vive. Mucho hermano pregunta, ¿qué es la vida de la creencia? Dice, hasta ahora no aprende. Hermano, ¿cuántos años está usted? Ya estoy 14, hermano, pero hasta ahora no sabe qué es vida de creencia. ¿Cuántas veces la iglesia nos hizo escuchar la historia del general Naamán, ¿sí o no? ¿Cuántas veces? ¿Por qué sucede así? Cada quien viene con su propia justicia a la iglesia, ¿sí o no? Anota, el pastor dijo así, esto no debería hablar, dice. Así va anotando, otra cosa anota. Pero el corazón que se transmite no puede aceptar, no puede entrar a su corazón. Los espías también. Así el general Naamán recibió la gracia. Si su vida se transformó, ¿verdad? Su esposa, ¿cómo va a mirar? Ahora él va a menospreciar a su esposa, porque su esposa era ya mayor de edad, ¿verdad? Pero él, ¿cómo quedó? Dice, ¿cómo quedó su piel? ¡Oh, Dios mío! Ahora, ¿quién se ha hecho el bueno? ¿Antes quién se hacía? La esposa menospreciaba, ¿sí o no? Muchas veces, sale de aquí, ¿no? Vaya a su cuarto, hacía. Así le menospreciaba. Normal es eso, ¿sí o no? Usted también tuviera a su marido leproso, ¿qué haría? Aunque ustedes juraron amor eterno, ¿sí o no? En el altar, pero de repente se enferma su esposo, ¿cómo trata? Un día ora para que se muera, ¿sí o no? Muchas veces se acercaron al pastor, le dijeron así, ya no aguanto a mi esposo, ore por favor para que se muera, dice. Eso es real, hermano, así fueron, ante el pastor le pidieron así. Porque martirio, ¿sí? Así, general Naamán recibió la gracia, la bendición. Quedó como un niño, quedó. Feliz quedó. Su esposa también, ¿cómo ahora hace? ¿Cómo le mira? Ahora quiere estar con él, ¿no? Claro, jovencito se ve. Así Dios hace eso. Dios quiere mostrar a ustedes cómo Dios quiere trabajar en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo quiere dar mi vida Dios? ¿Cómo quedará? ¿Quiere hacernos fracasar? ¿Quiere hacernos volver pobres así? ¿Miserable? ¿Así quiere? Pero ¿cómo Satanás mete a ustedes? Yendo a la iglesia voy a perder mi tiempo. Viniendo a trabajar cuando le toca a mi zona, voy a fracasar. Así le pone Satanás. Usted dice, amén, Señor Satanás, y vive así su vida. No se da cuenta, su pensamiento está contaminado con el mismísimo Satanás. Un día un rey se dio cuenta. Él se llama David. Él se dio cuenta. Aparentemente era su familiar, dice, su íntimo mío era, dice. Así era. Juntos caminaban, dice, en la casa de Dios. Dulcemente se comunicaban, dice. Pero finalmente se dio cuenta que había maldad en su morada. ¿Dónde sucedía eso? En su corazón, dice. Si hubiera sido un enemigo, él se podía esconder, dice, ¿no? O escapar. O alguien quería matarlo, él podía pelear, ¿sí o no? Pero no era así, dice. Tu hombre, dice. ¿Quién es ese hombre? Él mismo, así.
tu hombre, al parecer, íntimo mío, dice, mi familiar, dice así. Imagínense, adentro estaba su íntimo mío. ¿Quién era? Diablo era. Diablo le hablaba, dulcemente le hablaba. Hermano, duerme en hora de culto, así le habla. Y ya empieza a dormir. Así Dios quiere hablar a nuestro corazón. Quiere hacernos ver cómo usted puede recibir la bendición. Entonces, cuando usted no acepta la guía, así como el profeta Eliseo le dijo a general Naamán, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Satanás, por otro lado, ¿qué le decía? No salió como querías, no invocó el nombre de su Dios, ni tampoco tocó tu llaga. Así era una pelea en su corazón. Dios quería dar la gracia, la bendición, no quería general Naamán. ¿Por qué no podía recibir? Satanás estaba agarrándose, ¿o no? Un día también Dios me dijo así. Dios me quería dar una esposa hermosa en la iglesia para que yo tenga gemela, y yo no, así, no quiero. Así, ¿quién puso? Satanás había puesto ya. Imagínense. Entonces, ¿cómo me hablaba el Señor? Emilio, veo que en hiel de amargura y en prisión de maldad estás. Arrepiéntete, así. Yo claramente podía ver mundo del corazón de Dios y el mundo de Satanás también. Ah, Satanás te agarra por medio de los pensamientos, así, y te jala donde él quiere, así, te lleva como un perrito, así, ¿no? Así te jala. Entonces, gracias a Dios, digo, podía recibir, ¿no? Como general Naamán, la guía de la iglesia, y llegó la gran bendición. Amén. Tuve 2 hijas gemelas. Ustedes la ven, la conocen, ¿no? Eso es obra de Dios. Amén. No es mío. Yo dije, si yo me hubiera menospreciado, como general Naamán, ¿sí o no? Oscuro mi vida, feo. ¿Dónde hubiera estado, verdad? Porque mi vergüenza era grande, como el general Naamán. Él vino de su nación, voy a ser sano, familia, voy a ser sano. Así se fue, ¿no? Contento, anunciando su sanidad se fue. Cuando vuelve el leproso, ¿cómo se sentirá? Escondido, sino porque él había hablado, no se cumplió. ¿Cómo va a vivir su vida? Más terriblemente va a vivir. Entonces los espías, hermanos, aunque no hemos compartido mucho, pero un poquito vamos a compartir, les dije, ¿no? Aquí salen 2 grupos también. Dios, por medio de los espías, nos quiere hacer ver 2 tipos de cristianos salvos. 2 grupos, por eso existe. Siempre la Biblia habla 2 grupos. Un grupo lleno de incredulidad. 10 espías, dividido en 2 grupos. Un grupo era de 2 personas, Caleb y Josué. El otro grupo, 10, ¿no? Aquí están los nombres, vamos a ver. De la tribu de Judá, de la tribu de Isaacar, Igal. De la tribu de Efraín, Oseas. De la tribu de, claro, Oseas también fue con ese, ¿no? De la tribu de Benjamín, Palti. De la tribu de Zabulón, Gadiel. Así, 10 representantes. Así vinieron. Ambos, 2 grupos fueron juntos. Reconocieron la tierra.
Entonces, ¿qué hablaban? Veamos versículo 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que la habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, que éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Así le parecíamos a ellos. Ellos dieron así: no vamos a poder ingresar, así dijeron. Pero Josué y Caleb, ¿qué hablaron? Vamos a ver versículo 6 del 14. Capítulo 14, versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Sefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradase de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Dos grupos sale: un grupo que se apoya en Jehová, otro grupo que se apoya en sus pensamientos sale. Entonces estos 10, ¿qué confiaba? Sus pensamientos. Entonces, sus pensamientos, ¿qué dice? Ah, mira, ese hombre es más grande que tú. Entonces él sí o sí, como te va a comer como una langosta. Así eres tú para él. Ellos comen a los seres humanos. Así era su pensamiento de ellos. Por eso ellos llenaron a toda la iglesia de incredulidad, llenaron así. Todos empezaron a murmurar: no podremos entrar nosotros porque son más grandes que nosotros, son fuertes. Ahí están los hijos de Anac, los gigantes. Así llenaron de incredulidad al pueblo. Vamos a ver Deuteronomio 1. Libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 25 vamos a leer. Claro, habla de la misma historia, ¿no? Pero un poco va a aclarar aquí. Dice así: sin embargo, no quisisteis subir. 1:26. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo:
¿por qué Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en mano de los amorreos para destruirnos? Vamos a saltar versículo 29. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Así Moisés se esforzaba en la voluntad de Dios, pero ellos no creían. Finalmente ellos vivieron así como ellos dijeron. No pudieron entrar. Entonces Dios también, si usted dice, por ejemplo, ay, no puedo llegar a la iglesia, ay, no puedo cumplir esa partecita, si usted dice, nunca va a suceder. Porque Dios también hace conforme lo que usted habla también. Si usted está lleno de incredulidad, entonces su incredulidad va a venir sobre ustedes. Vamos a ver el versículo del 14, versículo 2, vamos a leer. ¿Qué ellos dijeron después de tener incredulidad, después de tener miedo al pueblo de los amorreos? 14, 2, perdón, desde el 1 vamos a leer. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, o sea, toda la multitud se juntaron llenos de incredulidad. Se fueron de Moisés. ¿Cómo dijeron? Ojalá, dice así, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. Así, por eso ellos murieron, hermanos. Usted también pone su incredulidad hacia la palabra, así va a suceder. Usted dice, son pobres, entonces miseria va a venir a su vida. Así va a ser. Usted dice, no tengo, entonces no tiene nada, va a venir así. Parado va a quedar. Depende cómo va a hablar usted en su vida. Todo depende de lo que sale de ustedes así. ¿Qué dice Jehová? Vamos a ver el 28, 14, 28. Vamos a leer todo junto. 2, 3. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Cómo hablaron ellos? Ojalá, dice, muriéramos. Entonces ellos murieron por eso. Entonces usted depende de usted, ¿qué dice? ¿Cómo quiere vivir delante de Dios? ¿Cómo va a vivir? Finalmente, versículo 15. Perdón, 35. 14:35. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, será consumido, allí morirán, dice así. Porque ellos quisieron así, ¿sí, hermano? Amén. Así ellos quisieron, así fue. Entonces ustedes también llevando esta vida de fe aquí en la iglesia, el Señor quiere dar bendición, abundancia, quiere dar sabiduría. ¿Cómo va a trabajar? Pero usted no quiere, entonces ya vive una vida pesada así. Versículo 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron
de plaga delante de Jehová. Así fue, hermanos. Ese grupo todito murieron así, todo. Solamente sus niños entraron, dice ahí, a la tierra prometida de Canaán. Yo con esto no quiero que usted, ay, me voy a ir al infierno, así estará pensando. No piensa así, hermano. Aquí en la tierra, Dios también quiere llevar a un camino que ustedes no conocen. Pero ustedes, por mantener su razón, su justicia, no va a entrar a ese lugar. ¿Qué más dice? Versículo 38. Pero Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Sefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Ya, vamos a retroceder 14:24. ¿Por qué razón le dio la gracia a ellos? 2 solamente se salvaron de toda esa multitud. Claro, su descendencia más, ¿verdad? Su familia, quiere decir. ¿Qué pasó? 14:24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. Así ellos entraban a ese mundo maravilloso. Aunque había gigantes, ¿sí o no? Ellos no miraron, su ojo no sirve para ello. ¿Qué miraban? La promesa que había hecho a Abraham Dios, ¿verdad? Porque a Abraham ya Dios le había juramentado que entrarían a la tierra de Canaán. Esa era la tierra prometida. ¿Por qué no quisieron entrar? Porque confía sus pensamientos, no confía la palabra. Así mucho hermano vive. Espero, hermanos, que ustedes también votando, así como General Naamán, también estos 2 espías, ¿no? Caleb y Josué, votando su justicia, su razón, confiaron la promesa de el Señor. Amén. Pero no diga solamente amén así. Amén, fácil decir amén, ¿sí o no? Pero ¿qué es más difícil? Para General Naamán, ¿qué era difícil? Votar su propia visión. No puede votar. Eso es su problema. Espero así, hermano, que ustedes esta mañana, ¿no? Puede recibir esa palabra, Señor, ¿no? De parte del Señor. Hoy también tenemos, ¿no? La celebración de la Santa Cena. Y vamos a celebrar, ¿no? La Santa Cena del Señor. Para eso vamos a invitar, para que haga la oración por el pan, al diácono Jacinto Yujra. Vamos a invitar. Oremos, hermanos. Padre Dios, te damos gracias en esta tarde, Padre, escuchando su palabra a través de su siervo, Señor. Le agradecemos mucho, Padre. Nos habló al corazón, Señor. También, Señor, hoy queremos recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hace 2000 años, Señor, Jesús, la última cena, tomó el pan, dice, ¿no? Partió y dio a sus apóstoles. Dijo: tomad, comed, porque este es mi cuerpo que va a ser partido por vosotros. Padre Dios nos dio la salvación a través de su sacrificio a nosotros, Señor. Le agradecemos, Padre, mucho, Señor, por la salvación que nos dio. Por eso hoy también, Señor, queremos hacer memoria, recordar, Señor, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El pan simboliza el cuerpo de Jesucristo que fue partido por todos los seres humanos, Señor. Gracias, Señor, así queremos orar, pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, do murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Para el vino va a orar el diácono Wilber Ríos. Para el vino nos va a acompañar con la oración el diácono Wilber Ríos. Oremos, hermanos. Señor Padre, le damos las gracias, Señor, en esta tarde ya, Señor. Señor, cada primero de mes, Señor, recordamos la muerte de usted, Señor. Usted un día, Señor, sacrificó su vida por nosotros, Señor. Su cuerpo, Señor, perdonó nuestros pecados, Señor. Este tiempo recordamos, Señor, cómo usted, Señor, sacrificó su vida, Señor, por cada uno de nosotros, Padre. El vino representa, Señor, a su sangre, Padre. Usted con su sangre nos rescató a cada uno de nosotros, Señor. Los pecados que nosotros teníamos, Señor. Por su gracia, Señor, por su obra, Señor, nosotros hemos sido perdonados, Padre. Cada primero de mes recordamos, Señor, la muerte de usted, Padre. Estamos muy agradecidos, Padre, por esta gran salvación que nos dio. Así queremos recordar, Señor, cada primero de mes, Señor. Así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Sí, así hemos concluido, ¿no?, con la celebración de la Santa Cena. Esta Santa Cena nosotros celebramos, ¿no?, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El pan representa el cuerpo entregado, ¿no?, por Jesús a favor de nuestros pecados. Y la sangre derramada es la evidencia, ¿no?, de que alguien murió por nosotros. Entonces así, toda esta obra ha sido para que nos perdonara del pecado. Así nosotros fuimos perdonados de todos nuestros pecados por medio de esa obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para terminar, vamos a orar al Señor. Y los que no recibieron todavía, ustedes pueden pedir, ya, levantando la mano, no se quede así. Pero alguien también no entiende la salvación, deje pasar.
no entiende qué significa la Santa Cena, por qué debe celebrar, entonces no deje pasar. Después, con el tiempo, aprendiendo, puede recibir. Nos vamos a orar al Señor. Señor, muchas gracias le damos esta mañana. Nos dio tu gracia, tu bendición por medio de la palabra. También celebrando la Santa Cena podemos recordar, Señor, que usted murió un día por nuestros pecados, entregando tu cuerpo a la muerte y derramando tu sangre, Señor. Nos redimiste de todos nuestros pecados. Te agradecemos, Padre, por esa obra tan maravillosa, tan hermosa. Así, Padre, nosotros esta mañana estamos muy agradecidos también por la asistencia de los hermanos. Usted sea quien también le dé la gracia, la sabiduría, para que puedan asimilar la palabra, el corazón de Dios que nos quiere transmitir la Biblia, la palabra de Dios. Padre, nosotros siempre tenemos perjuicio por nuestros pensamientos, por nuestras ideas, nuestras experiencias, pero delante de usted, Padre, eso no sirve, sino solamente la palabra que usted nos dio, Señor. La promesa que están escritas en la palabra, Señor, eso nosotros debemos seguir, eso debemos creer, Padre. Por eso, Padre eterno, te agradecemos. Muchos hermanos también no vinieron a la iglesia. Usted sea quien pueda darle tu sabiduría, cuán importante y cuán delicioso es estar juntos, celebrando, Señor, y escuchando tu palabra, y también hoy celebrando tu muerte y tu resurrección, Padre, hecha en la cruz. Así, Padre eterno, te agradecemos esta mañana y entregamos este culto en tu mano. Sea usted quien dirija a cada uno de los hermanos hacia tu voluntad, hacia tu propósito. Todo esto te lo pedimos orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces esta mañana vamos a invitar a la hermana Daniela Río, que va a dar informe económico.